Buen día a todos y a todas. Un gusto saludarlos nuevamente en esta segunda jornada del Seminario Internacional organizado por la Universidad Tecnológica Nacional, donde en este caso y en mi carácter de coordinador académico tengo el honor de presentar este segundo día, que está referido a un eje que es innovación, donde el primer módulo va a estar a cargo del licenciado Pablo Singerman, que es uno de los más reconocidos referentes de turismo a nivel latinoamericano y que a continuación voy a leer sus antecedentes. Pero antes de esto, recordar algunos objetivos que nos hemos planteado para este seminario en particular, ¿no? Que son generales y transversales a todos los ejes, incluyendo aquel que estuvimos viendo ayer, como los posteriores a lo largo de todo el seminario. En principio, uno de los objetivos que nos hemos planteado es exponer los últimos y más novedosos desarrollos conceptuales y metodológicos asociados a las estrategias de gestión de la información turística en torno a los recursos naturales y culturales de los destinos iberoamericanos argentinos en los nuevos escenarios planteados por la pandemia COVID-19, así como promover redes y lazos de cooperación, ¿no?, entre diferentes actores involucrados de la actividad turística nacional e iberoamericana, para poder mejorar la gestión de datos, ¿no?, mediante la generación de entornos innovadores que puedan generar una mayor competitividad en todo el sector turístico, así como construir espacios de debate y de reflexión. Uno de los elementos que nos parece muy importante este seminario es esta posibilidad de no solo de exponer descriptivamente una serie de herramientas teóricas y metodológicas, sino fundamentalmente repensarla críticamente en función de nuestra realidad en Latinoamérica, la región más desigual del mundo, de acuerdo a los datos de la CEPAL. En este sentido, hoy, en el eje innovación, Pablo Singerman va a estar exponiendo sobre innovación, economía de datos y turismo para traernos información para que nosotros podamos, en función de esto también, pensar la realidad de nuestros destinos, vinculando una serie de datos globales también con datos particulares que podamos tener. Pablo Singerman es doctorando en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, subdirector de la Maestría y del Centro de Desarrollo en Economía y Turismo de la Universidad de Buenos Aires, es director de numerosos observatorios económicos. Pablo, estoy leyendo acá, realmente es un currículum muy extenso que voy a intentar resumir. Director del Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de la República Argentina, director del Observatorio Económico de Turismo de Reuniones del Paraguay, director del Observatorio Económico de la Federación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo, director del Observatorio Económico del Turismo del Vino de la República Argentina y del Monitor Económico Internacional del Turismo de Vino de la Organización Mundial de Turismo de Vino, director del Centro de Estudios y Formación de Excelencia OCDE, Facultad de Derecho UBA, director del Departamento de Economía del CBC de la UBA, profesor titular de Economía en el CBC, de Macroeconomía y Política Económica de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y de Análisis Económico y Financiero en la Facultad de Derecho de la UBA, director para Latinoamérica de la Organización Mundial de Enoturismo, actual miembro argentino del panel de expertos de la OMT, de la Organización Mundial de Turismo. Dirigió los planes estratégicos de turismo, voy a leer algunos porque también son numerosos realmente, de las provincias de Mendoza, Buenos Aires, provincia del Chaco, Villa La Angostura, Miramar, Puerto Madryn, Península de Valdés, el Master Plan Turístico del Impenetrable, también en El Salvador, en Panamá y en Nicaragua, entre otros. Asesor y consultor de gobiernos en Argentina, Paraguay, Bolivia, El Salvador, Panamá, Nicaragua, Costa Rica, entre otros. Expositor en numerosos congresos y conferencias en Argentina y en el extranjero, fue coordinador del Programa de Estadísticas e Impacto Económico del Turismo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ex gerente general de empresas de turismo, bueno, y como si fuera poco, además, es fundador y presidente de la consultora Singerman Maconi Asociados, que muchos de nosotros recibimos su información, ¿no?, y sus informes económicos para poder entender la realidad del sector periódicamente. Así que lo resumo hasta acá, Pablo, si te parece, porque si no podemos estar toda la mañana leyendo tus antecedentes, y en nombre del resto del comité académico del seminario organizado por la UTN, te agradecemos profundamente que des inicio a esta jornada de día sábado por la mañana. No podemos acercarte un café y medialunas en este caso, pero bueno, pero así todo esperemos hacerlo ameno. Muchísimas gracias y estaremos atentos a escuchar todo lo que tenés para exponer hoy. Bueno, muchísimas gracias, Mauro, gracias, fuiste muy generoso, sos un amigo y tengo alto respeto por vos, con lo cual muchísimas gracias por esta invitación, gracias a las autoridades de la UTN, gracias a Gonzalo Arroza, gracias a todos los organizadores,
Yamila Campo, realmente muchísimas gracias porque han hecho algo único realmente y muchísimo más en este momento absolutamente extraño que está viviendo el turismo en el mundo y la educación. Así que realmente lo que han hecho, el esfuerzo de lo que han hecho y lo que están logrando es enorme con FIDI. Así que felicitaciones, enormes felicitaciones. Están logrando algo histórico, probablemente en este momento de la Argentina. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con algunos datos. Voy a contarles incluso los resultados de algunos estudios que hicimos de consumo y turismo, y les traje algo bastante nuevo que todavía no hemos expuesto para hoy, y tiene que ver con un estudio de competitividad-precio de la ciudad de Buenos Aires por tipo de cambio que, teniendo en cuenta las diferencias importantes con el tipo de cambio que está viendo, hicimos un estudio competitivo vía precios con cerca de 26 ciudades del mundo, incluyendo latinoamericanas, europeas, Estados Unidos, para ver cómo está posicionada la ciudad de Buenos Aires en términos de competitividad turística. También les traje unas proyecciones que hemos trabajado acerca de qué es lo que puede suceder en el 2021, con un escenario optimista, un escenario de base y un escenario pesimista. Así que estas dos son dos novedades que aún no las expuse en ningún lado. Así que cuando ustedes me digan, podemos empezar la exposición. Empezamos. Voy a contarles ahora algunos aspectos de la encuesta, de cuatro encuestas en realidad, porque ahora voy a contar algo de la cuarta encuesta que todavía no hemos publicado, del mes de octubre, que tiene que ver con consumo y turismo. Fíjense que tanto en la encuesta que hicimos en abril, como la que hicimos en mayo, como la que hicimos en julio y la que hicimos en octubre, que todavía no están publicados los datos, cerca de la mitad de los encuestados aseguró que la pandemia generó una disminución de sus ingresos, y esto es muy importante a la hora de estudiar el consumo en general y el consumo en turismo en particular. Ahora, también estamos viendo que cerca del 40% de los que contestaron la encuesta dijeron que se les mantuvieron iguales, y el 5%, viendo la última, comentó que le aumentaron sus ingresos. Bueno, les adelanto que en la encuesta de octubre, este porcentaje de aquellos a los que les aumentó el ingreso económico ha crecido, y ha crecido el porcentaje también de los que se les mantuvo igual. Con lo cual, sobre esta franja es la que vamos a estudiar, lo que vamos a ver en unos minutos. Con respecto al nivel de ahorro, claro, no es lo mismo el nivel de ingresos. A una familia, a una persona puede tener ingresos, pero los ingresos se los pueden gastar todos en consumo diario, en alimentos, en mantener su departamento. Ahora, queremos saber la capacidad de ahorro. La capacidad de ahorro es lo que nos va a indicar cuánto de ese ahorro el día de mañana podrá consumir en general y también cuánto le quedará para consumir en turismo. Pues bien, estamos viendo que hasta el mes de julio, que fue el anteúltimo relevamiento, y que en el de octubre mejoran algunos datos, el 15% de los encuestados comentaba que había aumentado su capacidad de ahorro. Claro, disminuyó con respecto al relevamiento de abril, que era el 19%. ¿Por qué? Y porque en el mes de abril todavía estaba la cuarentena, la gente no podía salir de sus hogares y no tenían que consumir. Bueno, a partir de julio, agosto y mucho más en octubre, empezó a tener otro tipo de consumos. Por ejemplo, en gastronomía pudo empezar a salir, en transporte, con lo cual acá hay algunos datos muy interesantes que va a dar la encuesta de octubre. Fíjense qué interesante cuando preguntamos qué porcentaje de sus ahorros estima destinar a la compra de bienes y servicios en los próximos 2 meses. Bueno, casi el 43% de los encuestados planea utilizar parte de sus ahorros para comprar bienes y servicios en los próximos meses. Quiere decir que hay un desahorro, como decimos los economistas. Ahora vamos a estudiar, que es lo interesante, en qué van a aplicar, a dónde va a ir aplicado este desahorro. Estos ahorros generados, ¿dónde los va a aplicar? ¿En el consumo de qué? Pues bien, acá tenemos una explicación de las importantes. Tanto en el relevamiento de abril, en el de mayo, en el de agosto y en el de octubre, que se los adelanto, viajes y turismo continúa estando en el tope de deseos de la población en términos de aquellos que tienen excedente, repito, aquellos que tienen un excedente y capacidad de ahorro. ¿En qué lo gastarían?
continúa haciendo turismo en la República Argentina. Y esto se replica en el estudio que hicimos en Costa Rica, se replica en el estudio que hicimos en el Paraguay, y ahora estamos realizando un estudio en 4 países de Centroamérica, donde vamos a ver cómo termina. Pero viajes y turismo continúa estando en el tope de deseos de la población en qué usar su capacidad de ahorro. En segundo lugar, figura cultura y entretenimiento, se mantiene en segundo lugar, en el relevamiento de octubre, se los adelanto, también se mantiene cultura y entretenimiento, crece cultura, inclusive ahora que está la posibilidad de poder ir a un teatro, a un conaforo o de espectáculos al aire libre, y restaurante y gastronomía se posiciona en tercer lugar nuevamente en octubre, en el relevamiento de octubre, pero crece un poquito también, al igual que cultura y entretenimiento. Esto es muy interesante cuando analizamos el consumo de cuáles serían los segmentos de los consumidores de turismo que elegirían cuando tenga la posibilidad de tener certidumbre de fronteras abiertas, tanto dentro del país, como ya está sucediendo, por lo menos en algunos destinos, como algunos destinos del exterior sin necesidad que se les pida cuarentena. Fíjense cuando desagregamos en términos de edad, la edad de aquellos que contestan, si se les impulsó o no los deseos de viajar, cuando estuviste aislado, ese primer mes y medio, 2 meses en los que estuviste en tu casa. Bueno, por supuesto que la gente mayor, los que son grupo de riesgo por una cuestión de edad, siguen estando todavía con restricciones a la salida, salvo para hacer consumos de gastronomía o de consumos en almacén. Fíjense qué interesante, la cuarentena nuevamente aumentó los deseos de viajar a las personas. Cuando preguntamos en octubre ya no la cuarentena, sino la pandemia, las restricciones que le genera la pandemia. ¿Le bajó los deseos de viajar? No, me aumentó los deseos de viajar. Ahora, es interesante este dato que lo voy a volver a repetir en un ratito. ¿Qué está pidiendo? Primero y principal, certidumbre. La incertidumbre es veneno a la hora de decidir consumos en general y turismo en particular. Cuando decimos incertidumbre es no sé si voy a poder ir a tal provincia, no sé si voy a poder ir a Calafate, a Bariloche, a Villa Langostura, a Iguazú, no sé si voy a poder ir a la costa, sí vas a poder, pero en auto, bueno, todo lo que se generó en términos de incertidumbre es totalmente contraproducente a la hora de la decisión de viajes por parte de una persona o de una familia. ¿Qué pasa cuando además estás eligiendo un destino que no sabes si te van a imponer o no algún tipo de cuarentena, como puede pasar en algunos destinos europeos o incluso en algún destino de Estados Unidos? Bueno, directamente el Uruguay, hablando del exterior, ya directamente no permite la entrada. Con lo cual, esto de la incertidumbre genera disminución en el deseo de consumo. No, el deseo de consumo sigue. Lo que genera la incertidumbre es a la hora de tomar la decisión del consumo. Y estas son 2 cosas distintas que estudiamos en economía y turismo. Con lo cual, acá lo estamos viendo muy clarito. Para los jóvenes de 17 a 30 años, el 73% dijo, tengo más ganas de antes de viajar. Ahora, cuando vamos a los jóvenes de 31 a 44 años, nos contestan que más del 50% dijo, tengo más ganas que antes. El 36% dijo, se me mantienen igual. Ahora, cuando vamos a la última franja etaria de los de más de 60 años, dicen, mira, si yo tuviera posibilidad, casi el 50% dijo, me haría un viajecito. Ahora vamos a ver bajo qué condiciones. Si la cuarentena, bueno, esto fue preguntado, si es muy interesante, porque estamos viendo si realmente se va a comprobar esto que en su momento contestaban las personas que contestaron esta encuesta, los encuestados. Si la cuarentena terminara la próxima semana, ¿cuánto tiempo le tomaría decidir la realización de un viaje? Esto fue preguntado, insisto, en abril, en mayo, en julio, y contestaba casi el 60%, decía, entre 3 y 1 año, pero cuando desagregamos ese casi 60% que estamos viendo en la diapo, estamos viendo que solo el 9% había dicho, una vez que se me permita viajar, voy a esperar y voy a viajar dentro de lo que es los 3 meses. Ahora, fíjense, entre 3 y 6, casi el 23.5%. Cuando analizamos estos datos, ¿qué es lo que nos están diciendo? Bueno, voy a esperar y ver. Cuando analizamos
cuánta gente consumió el previaje, que es el plan del Ministerio de Turismo de la Nación, que está sacando en estos momentos, nos parece que es interesante saber cuánta gente compró para el corto plazo, cuánta para el mediano y cuánto para el largo, para ver si coincide con lo que la gente decía en estas encuestas, que es lo que estamos viendo en esta placa. ¿Cuánto tiempo me voy a tomar para elegir un viaje? Fíjense que también un 15.7 dijo, sí, voy a viajar, pero me voy a tomar entre 6 y 12 meses. ¿Qué significaba? Cuando lo vemos con respecto al rango etario, vemos que los que primero decidían, yo te viajo enseguida, son los más jóvenes, los que se arriesgan más en decidir, bueno, ¿qué vas a requerir? ¿Seguridad sanitaria? ¿Protocolos? Sí, ahora lo vamos a ver, pero el joven en general es más arriesgado y es más osado y no va a esperar a que llegue alguien y le cuente la verdad. En este destino me trataron fantástico, pero además cumplían con todos los requisitos, los restaurantes, los hoteles, las excursiones, el transporte. Pues bien, los que van contestando, me voy a tomar un tiempo. ¿Cuánto? Entre 3 y 6 meses. Bueno, ahí tenemos casi un cuarto de los encuestados que dicen, me voy a tomar un tiempo, no voy a viajar enseguida. Y ahí vas viendo el tema de las edades, que cuanto más grande sos, más tiempo te vas a tomar para aguardar a que alguien vuelva y te cuente, o que a tu agente de viajes te diga, podés viajar tranquilo. Acá volvió el deseo de contratar agentes de viajes profesionales. Volvió el deseo de no ser yo el que me autocontrate, sí, por supuesto existe todavía esa franja, pero creció muchísimo en las encuestas, voy a volver a contratar a un agente de viajes profesional que me diga cómo viajar, a dónde viajar, cuáles son los destinos que están respetando los protocolos. Bueno, como decía recién, el miedo al contagio, o sea, los que no respetan o los que sí respetan protocolos, fíjense que sigue diciendo, ¿cuál sería el problema más grave por el cual vos no elegirías viajar? Bueno, miedo a viajar por temor a contagio, que es el rectángulo azul, que es de un 34% en el relevamiento de julio y que creció en el relevamiento de octubre. Creció el miedo a viajar por temor a contagios. Con lo cual, volvemos al tema de la incertidumbre, que esto no se da solo en turismo, se da en todo lo que es economía, la incertidumbre como veneno a la hora de invertir, veneno a la hora de consumir, veneno a la hora de tomar decisiones. En general, la incertidumbre, y en nuestro país, lamentablemente, por historia, tenemos un péndulo con respecto a esto de la incertidumbre. Un gobierno aplica cierto tipo de políticas económicas, otro gobierno aplica otro tipo de políticas económicas, un gobierno te abre fronteras a la importación indiscriminada, y entonces aquellos que habían invertido en comprar una máquina para producir, en invertir en una oficina, invertir en capacitación, dicen, ¿y ahora cómo compito con esta importación indiscriminada? Con lo cual, ya a la siguiente vez, cuando un gobierno le propone que va a proteger la industria nacional, no siempre lo cree, no siempre confía. Y entonces dice, bueno, mientras estén, puedo hacer una inversión. Con lo cual, la incertidumbre retrae inversión, retrae consumo, retrae decisiones por parte de los consumidores, comerciantes, empresarios, profesionales, trabajadores. Esto es muy importante a la hora de la toma de decisiones, la incertidumbre. Fíjense cuando preguntamos qué tipos de destinos o qué tipo de productos turísticos serían de tu agrado, serían los que consumirías y cuáles no. Esto ya lo habíamos visto en una charla previa que habíamos hecho. Bueno, en el relevamiento de octubre se conservan prácticamente en el mismo nivel todos estos productos a la hora de decir cuál sería el que en el corto plazo no elegirías por temor a un contagio, salvo que aparezca la vacuna, salvo que aparezcan protocolos. Todo esto lo vamos a ver en un ratito con lo que es proyección optimista, base o negativa. Bueno, aparece cruceros como uno de los productos que el turista dice que estaría esperando a la hora de consumir. Fíjense que también tiene mucho que ver que se han cancelado, por algún motivo se han cancelado esta temporada 2020-2021 las principales compañías de cruceros. Acá hay un punto también importante, que es ferias y congresos. Claro, hasta que no aparezca la vacuna, hasta que los niveles de brote, rebrote, el rebrote que está habiendo en Europa actualmente, esto también es absolutamente contraproducente a la hora de la toma de decisiones,
en economías como la que estamos viviendo nosotros, que afortunadamente no está provocando rebrote, sino que está disminuyendo. Pero claro, la incertidumbre, al ver que hay economías en las que hay rebrote de la pandemia, entonces también puede retraer el tema de la decisión de viajes. Por eso aparece ferias y congresos. Y acá tenemos un problema no menor e interesante. Ahora, fíjense los segmentos y productos que menos inconveniente tienen a la hora de consumir un turista. Turismo rural, sol y playa, en tanto y cuanto se presenten con protocolos, y naturaleza y aventura. Dentro de lo que sería naturaleza podemos incorporar también, y dentro de turismo rural, el turismo del vino, el cual hemos hecho un estudio particular con respecto al por qué turismo del vino y gastronómico, porque se da en espacios abiertos en general. ¿Con quién viajarías? ¿Con quién viajarías? Tanto en el relevamiento de mayo como el de julio, y se repite, y de hecho crece en el de octubre, el mayor porcentaje de con quién viajarías sería en familia y en pareja, y crece el porcentaje, que en julio era de un 10%, viaje con grupo de amigos. Está creciendo ese porcentaje, casi cerca del 17% de quienes contestaron la encuesta dijeron, fíjense cómo creció, ¿no? Del 10% en julio al 17% ahora en octubre, quiere viajar con amigos, en grupo de amigos. El vehículo vuelve a ser, y también en octubre, fíjense qué interesante a la hora de estudiar el medio de transporte. ¿Cuál será el medio de transporte que vas a elegir? Bueno, en el relevamiento de julio aparecía vehículo propio, casi el 50%. Bueno, en el de octubre es casi el 63%, voy a usar vehículo propio. Todavía, a pesar de los protocolos en compañías aéreas, a pesar de los protocolos en transporte terrestre por bus, todavía sigue siendo mejor uso mi auto y no me arriesgo. Es muy interesante, a pesar que cuando conversamos con aerolíneas argentinas, las ventas están creciendo. Esto sí que es bueno, pero para el año que viene, aprovechando el sistema de previaje con devolución de un 50%. Esto es muy importante. Preguntábamos, fíjense, ya en julio preguntábamos destinos nacionales o destinos internacionales. Cómo crecía de mayo a julio, cómo crecía el rectángulo azul, que es el que representa los viajes dentro del país. Bueno, en el relevamiento de octubre se consolida los viajes dentro del país. Uno podrá decir, bueno, Pablo, ¿por qué no puedo viajar al exterior? Bueno, se están abriendo nuevamente rutas, Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, está poniendo nuevas rutas, pero la incertidumbre, por ejemplo, los destinos europeos, con el tema del rebrote, lo mismo con Estados Unidos, salvo Miami, que está permitiendo y que no te exige cuarentena, pero fíjense cómo está disminuyendo viajes al exterior y cómo se consolida viajes dentro de nuestro país. Este es un dato que ya en julio habíamos visto y que en octubre se consolida. Ahora sí les voy a mostrar un estudio de competitividad-precio. Hago una aclaración que es muy importante. Nosotros, y hemos debatido mucho incluso también con nuestros colegas expertos en turismo, incluyendo a Mauro, ¿cómo debe posicionarse un destino? ¿Cómo debe competir un destino? ¿Por precio? ¿Por precio solamente? ¿Por calidad? ¿Por calidad solamente? Y tenemos innumerables ejemplos en el mundo. Por ejemplo, Londres es una ciudad carísima y no deja de recibir y de tener crecimiento en turismo receptivo. Y a pesar de que sea cara, claro, se posicionó en otro lugar, no competitiva por precio, sino por calidad, calidad gastronómica, calidad cultural, calidad en lo que significa las visitas. Bueno, calidad en historia. Esto es muy importante. Nosotros, en este caso, hicimos un estudio de competitividad-precio. No tuvimos en cuenta otros aspectos de la competitividad, que son los que uno muchas veces defiende, que es ser competitivos por calidad, no siempre por precio. Competitivo por precio es pan para hoy, hambre para mañana. Nuestra famosa frase. Fíjense cómo se corrobora esta frase cuando veamos estos datos que les voy a mostrar ahora. ¿Qué hicimos? De una canasta de cerca de 20 bienes y servicios turísticos, entre otros hoteles, siempre el mismo hotel, Hotel 4 Estrellas, ubicado en un lugar céntrico, en todos los países que hemos analizado, que ahora lo voy a contar, hotelería, gastronomía, excursiones, city tour, entrada de museos, entrada de teatros, transporte de tipo taxi, bueno, indumentaria, canasta de indumentaria, excursiones en cercanía,
una cantidad de 20 bienes y servicios turísticos, entre otros los que le conté, en casi 26, 27 ciudades del mundo. En este caso, por precio. Fíjense cómo está catalogada y dónde se ubica la ciudad de Buenos Aires. Claramente, Londres es hoy, este es un relevamiento que hicimos este mes. Londres es la ciudad hoy por hoy más cara del mundo o más cara dentro de estas 27 ciudades que hemos estudiado, con toda esta canasta que les acabo de contar. Fíjense cómo se ubica Buenos Aires. ¿Por qué hay dos Buenos Aires? Una franja de color más anaranjado y la verde. Porque la Buenos Aires de color anaranjado está estudiada con respecto al tipo de cambio oficial, en 82, 82 y pico. Mientras que la Buenos Aires de la línea verde está estudiada cuando consideramos el tipo de cambio marginal. Con lo cual acá vemos que ya solamente si analizamos la Buenos Aires con respecto al tipo de cambio oficial, es competitiva. Miren qué impresionante. Está dentro de las ciudades más baratas del mundo de las que estudiamos. Ahora, si lo estudiamos con respecto al turista que llegó con su billete de $100 y lo cambió en el paralelo, es más barata aún y lo vamos a ver desagregado. Este es un estudio muy completo, solo traje 3 diapos nada más, de cerca de 30 diapos que tiene este estudio. Fíjense qué interesante. Esto que están viendo es precio, competitividad precio con respecto a ciudades latinoamericanas, Montevideo, Santiago de Chile y San Pablo, pero teniendo en cuenta el tipo de cambio oficial. El tipo de cambio oficial. Si vemos hoteles, vemos que la columna anaranjada, que es la de la ciudad de Buenos Aires, está debajo de la de San Pablo, como que San Pablo sería más competitiva que la ciudad de Buenos Aires si consideramos precio hoteles. Repito, siempre 4 estrellas ubicados en los mismos lugares, tanto en San Pablo, en Buenos Aires, Montevideo, Santiago de Chile. Si vemos gastronomía, vemos que la columna azul, que es la de Santiago de Chile, también le estaría ganando por precio a la ciudad de Buenos Aires, lo mismo que San Pablo. Y así seguimos mirando canasta de bienes turísticos, canasta de indumentaria y taxis, pero por nombrar algunos. Pero claro, cuando vamos a ver qué sucedería en este mismo estudio, pero si tomáramos el tipo de cambio marginal, la ciudad de Buenos Aires sería número 1 en las 4 que estamos analizando. Sería la más competitiva de las 4, tanto en hoteles, gastronomía, taxis, canasta de indumentaria y bienes y servicios. Por nombrar solo algunos, hemos estudiado 20. Fíjense si hacemos el mismo análisis, pero con respecto a capitales europeas. Londres, Madrid, París, Roma y Buenos Aires. Considerando el tipo de cambio oficial, por precio, la ciudad de Buenos Aires es por lejos más barata que todas las otras capitales europeas que estamos estudiando en esta diapo. Imagínense si además la llevamos a tipo de cambio paralelo, mucho más barata aún. Y esto es muy interesante a la hora de analizar el turismo receptivo, el turismo nacional y el turismo emisivo. Aquellos turistas que por precio no van a poder viajar porque no tienen los recursos económicos suficientes al exterior por una cuestión de tipo de cambio por precio, lo van a hacer dentro del país, siempre y cuando dentro del país no haya una explosión de precios a la alza que muchas veces puede suceder en algunos destinos. Proyecciones, ahora sí, acabamos de terminar un estudio de turismo post-pandemia, donde analizamos una cantidad de variables en general de la economía y en particular de turismo. Cuando vamos a ver qué podrá suceder con el turismo nacional, o sea, el turismo interno, argentinos por Argentina, y argentinos al exterior, turismo emisivo y turismo receptivo, miren lo que nos da estas proyecciones. Repito, esto es muy importante a la hora de analizar, decir que hicimos 3 proyecciones en base a una cantidad de variables de la macroeconomía, variables que tienen que ver con el ingreso económico, con el salario, con la inflación, variables que tienen que ver con un potencial crecimiento y rebote de la economía, rebote de la economía, crecimiento económico, crecimiento del PBI, y cómo y dónde repercutiría esto en los bolsillos de ciertas capas de la población. Se tienen en cuenta muchísimos datos a la hora de hacer
una proyección. Bueno, cuando vemos en esta diapo el turismo interno, que puede ser un eje de reactivación económica de la Argentina, y cuando hablamos en general de turismo como una verdadera actividad económica, como venimos defendiendo siempre, y explicando en todos los ambientes no de turismo, que el turismo es una actividad económica estratégica para la República Argentina, no solo por turismo interno, sino en lo que es la generación de divisas, lo estamos viendo en estas proyecciones. Cuando decimos que el turismo receptivo, generando, como en su momento lo hizo, entre 5.000, 6.000, 7.000 millones de dólares de ingreso genuino, y que genera el turismo más de 1 millón de puestos de trabajo, y que ya puede llegar a ser, lo fue previo a la pandemia, entre 6 y 7 puntos en empleo. Esto estamos hablando que es enorme, la proyección del turismo como actividad económica, de explosión económica en la República Argentina. ¿Cuál es el problema con el que nos encontramos? No somos los del sector turismo. A veces sí también, ¿no? De no saber valorar y de no saber explicarle a otros colegas de otro tipo de sectores de la economía. El problema lo tenemos en otros sectores de la economía, porque no podemos, no sabemos, no supimos explicar lo que significa el turismo como actividad económica estratégica y relevante para la República Argentina. Veamos algo básico, que es la restricción que tiene Argentina en su sector externo. Lo decimos fácil, no con este lenguaje de economista. El problema que tiene Argentina con los dólares. Claro, vuelvo a la incertidumbre de la economía. Un gobierno te abre fronteras al ingreso y a la salida de capitales. No los controla y claro, en un momento determinado tiene que decir y ver qué hacemos con la demanda de dólares. Claro, ¿quiénes demandamos dólares? Demandan dólares los ahorristas, demandan dólares los importadores, demandan dólares las empresas, demandan dólares aquellos que quieren dolarizar sus ahorros porque no confían en que el peso pueda llegar a mantenerse y perder aquello que han logrado. Demandan dólares el gobierno para pagar deuda. Tenemos una cantidad de sectores que demandan dólares. Y alguna vez hay que decirlo clarito, no hay dólares para todos. ¿Por qué? Porque los dólares se obtienen generalmente por exportación. La Argentina exporta y el turismo receptivo es una exportación. Y no tenemos dólares para todos porque no exportamos lo suficiente para poder darle dólares a todos. Y hay gobiernos que toman esto muy seriamente y dicen, no tengo dólares para todos, por más antipático que esto pueda resultar. Y hay gobiernos que dicen, yo les voy a dar dólares para todos. Como no los obtenemos en forma genuina a través de nuestras exportaciones, repito, el turismo receptivo es una exportación, los dólares generados son una exportación, entonces tomo deuda. Si tomo deuda, la terminan pagando los 45 millones de argentinos, lo que sirvió para satisfacer la demanda de todos ilimitada. Ahorristas, comerciantes, empresarios para importación, gobierno y aquellos además que dolarizan sus ahorros o sus excedentes y además los giran o los fugan al exterior. Y acá tenemos un debate que hay que dar en la economía argentina. El turismo es un turismo receptivo, es una actividad económica que puede ser una de las principales actividades que pueda contribuir a la salida económica de la República Argentina y a la generación de dólares. Y ahora lo vamos a ver muy brevemente en la siguiente diapo. Cuando yo dije la otra vez en una nota que en un escenario optimista podíamos llegar a tener valores históricos de turismo interno, claro, cuando hablo de escenario optimista, tengo en cuenta la aparición de la vacuna, que la vacuna se haya podido distribuir dentro de nuestro país en un lapso corto de 3 meses. Todo esto va a generar una explosión de turismo interno dentro de la Argentina. Por supuesto, tenemos un escenario base o escenario medio, donde tendríamos la posibilidad que, teniendo en cuenta que aparezca la vacuna, que disminuye la incertidumbre del contagio, pero que por cuestiones económicas el bolsillo de los argentinos no estuvo preparado y no estuvo a la altura porque no hay capacidad de ahorro. Y el tercer escenario al que pusimos de nombre pesimista es la vacuna no aparece o aparece pero no se pudo distribuir en tiempo y forma, y además hay un impacto económico negativo en el bolsillo de los argentinos que haría que solo viajen una parte, con lo cual podría llegar a alcanzarse una cantidad menor, muy menor,
de turistas viajando dentro de Argentina. Si vamos a la última diapo, y con esto ya termino, la recuperación, lo que significa turismo receptivo. Estamos hablando de lo mismo, pero acá hay un dato adicional. Ya no depende de nosotros, depende de los otros, de la situación económica de los demás. Por eso los escenarios pesimista o escenario base, que la Argentina no entre en rebrote, que los destinos cercanos, bueno, todo lo que analizamos que está en el documento a la hora de ver la proyección de turismo receptivo, lo volcamos en estos números. ¿Podría haber en un escenario optimista posibilidad de llegar a los niveles 2018 de turismo receptivo? Sí. ¿Podría haber un escenario base, por supuesto, menor también? Pero claro, en el escenario base, si lo lográramos, podríamos estar alcanzando niveles similares a los que hubo en la época de la crisis de la subprime, de la crisis financiera 2008-2009. Y en un escenario negativo, que es el mundo entró en rebrote, hay una disminución y hay una crisis económica importante y profunda, sería muy menor la cantidad de turismo receptivo a recibir. Y con esto finalizo. Muchísimas gracias, creo que pude cumplir con los tiempos que me pidieron, con lo cual, gracias nuevamente. Dejo de compartir y volvemos a la sala. Muchísimas gracias, Pablo. Realmente excelente y creo que muchos de los que se están escuchando, incluidos nosotros mismos, estamos tomando nota de lo que fuiste exponiendo. Y es así que incluso hay preguntas que nos hacen llegar para vos. Te voy a leer una, digamos, en particular que me parece que es importante, digamos, porque quizá, digamos, hay como varias inquietudes, pero hay una que me parece que es interesante porque tiene que ver con un eje también del seminario que viene en los próximos días. Carolina Paola Mazzocchi pregunta que además del rango etario, ¿no?, si consultaron dentro del estudio que estuvieron haciendo, ¿no?, de perfiles, el tema de personas con discapacidad, por ejemplo. No lo incorporamos, estuvimos conversando incluso con Alejandro López de hacer una encuesta especial y que tenga que ver también, por supuesto, el tema de los destinos, cómo están preparados a la hora, ya no solo por una cuestión sanitaria, sino preparados a la hora de recibir personas con capacidades diferentes. Perfecto. Bueno, en principio tuvimos, creo, un panorama excelente para comenzar la mañana. A continuación, además, Pablo, ya que estás acá, comento, ¿no? Vamos a tener a partir de las 10:20 una mesa de innovación en la gestión pública donde van a participar la doctora Aurora Pedro Bueno y el magíster Pablo Montero. Entiendo, Pablo, los conocés y bueno, en principio queda el panorama expuesto respecto, digamos, al tema de economías de datos e innovación que sirve de punto de partida para lo que vamos a seguir trabajando. Pablo, te agradecemos profundamente nosotros. Para nosotros es un honor siempre escucharte. Creo que es muy interesante, digamos, que en tu caso, digamos, en particular, una de esas personas que podemos escucharlo varias veces, digamos, y seguimos sacando datos y conclusiones como para seguir profundizando en el análisis de la actividad. Así que muchísimas gracias. Gracias de verdad, Mauro, a ustedes, gracias a Mila, gracias a todos los que están, gracias a los organizadores, y de esta salimos juntos, sector público, sector privado, sector académico, trabajadores, vamos a salir juntos. Es la única manera en la que podamos salir de esta crisis generada por la pandemia. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo, Pablo, gracias, y nos encontraremos seguramente en nuevos espacios. En principio, digamos, para el resto, bueno, tenemos ahora unos minutos para tomarnos una pausa café. Antes que nada, también aclararles, sé que hay dudas sobre el tema del workshop, sobre la actividad específica que tenemos. En ese sentido, voy adelantando algunas cuestiones que seguramente después el responsable de la actividad, que es un gran profesional realmente, que también tenemos el honor de contar con él en este espacio, que es Nahuel Farberov, va a poder explicar de una forma más específica, ¿no? Pero algunas cuestiones respecto al workshop que me parecen interesantes como para ir manteniendo, digamos, la línea de trabajo, ¿no? En principio, acá tengo justamente las anotaciones, digamos, de lo que ha propuesto Nahuel como trabajo.
donde tenemos dos productos esperados. Por un lado, un autodiagnóstico del destino para definir la línea de base y comenzar a trabajar el proceso de transformación hacia un DTI, y por otro lado, un análisis de la pertinencia de cada uno de los indicadores y de la factibilidad para obtenerlos. Esto, digamos, creo que es transversal a los contenidos que estamos viendo a lo largo del seminario. Por otro lado, hay una metodología que entiendo, digamos, va a ser enviada también por a cada uno de ustedes para que puedan ir viéndola, y también, digamos, va a haber un canal abierto de comunicación por cualquier duda que puedan llegar a tener. Así que en ese sentido, continúen tomando nota, continúen observando los contenidos que tenemos, tienen el programa, tienen los expositores y van teniendo las ponencias progresivamente. Dicho esto, no me queda más que saludarlos. Yamila, no sé si querés agregar algo, si no, nos tomamos un café o unos mates y continuamos en un ratito.